Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A menudo se culpa a las víctimas de violación por su propia agresión. Imagínese que escuchó la siguiente declaración en el tribunal: como una araña, lo arrastró a su telaraña. ¿Qué tipo de criminal crees que describiría eso? ¿Un asesino? ¿Un estafador? No, un abogado dijo esto una vez de una niña de 11 años cuando intentó defender al hombre que la había violado. Desafortunadamente, ese tipo de argumento a menudo prevalece tanto en la sala del tribunal como en la sociedad en general. Las víctimas de violación a menudo se sienten avergonzadas como si hubieran provocado el crimen. En este caso particular, que ocurrió en Cleveland, Texas, en 2010, la niña de 11 años no solo fue violada por un hombre. Varios hombres la violaron en grupo en repetidas ocasiones. Los delincuentes volvieron a verla varias veces. Se podría pensar que este es un caso claro en el que los hombres fueron condenados rápidamente. Pero no lo fue, porque la chica fue lo suficientemente audaz como para maquillarse. Peor aún, era latina. Trágicamente, estos factores se tergiversaron y se usaron para culparla. Y este tipo de pensamiento no se limita a los abogados defensores. En los casos de violación, los perpetradores suelen ser descritos como víctimas. Cuando James McKinley escribió sobre la violación en grupo en Cleveland en el New York Times, señaló que gran parte de la comunidad estaba conmocionada por el caso, pero no por la tragedia de lo que le pasó a la niña. Se sorprendieron de que los hombres hubieran sido seducidos para que adoptaran ese comportamiento. Había mucha preocupación por el hecho de que el caso afectara a los hombres por el resto de sus vidas. Esas actitudes pueden parecer absurdas, pero no aparecieron en el vacío. Son el producto de la cultura en la que vivimos. La cultura de la violación culpa a las víctimas, exonera a los violadores y normaliza el abuso sexual. Las mujeres no deberían tener que renunciar a su libertad para no ser violadas. Desde una edad temprana, las niñas reciben instrucciones de tomar una serie de precauciones para protegerse de los hombres. No salgas solo por la noche. No hables con hombres extraños que no conozcas. No uses ropa reveladora. Pero, ¿realmente son las niñas y las mujeres las que deben detener la violación? Mucha gente cree que sí. De hecho, la policía suele responder a la violación diciéndoles a las mujeres que restrinjan sus movimientos. Cuando hubo varios casos de violación en Minneapolis en 2012, la policía dio instrucciones a las personas para que permanecieran en guardia. Les dijeron a las mujeres que no viajaran sin compañía, que se mantuvieran cerca de otras personas, y que buscaran seguridad si veían a alguien sospechoso. Puede parecer un buen consejo, pero a menudo es contraproducente. No puedes escapar de un violador empedernido con solo tener cuidado. Además, asignar la responsabilidad de la prevención de la violación a las víctimas facilita que las personas las culpen si se produce una violación. Cuando una mujer de 33 años, a la que llamaremos Jane Doe, salió temprano de un club una mañana, llamó a su amiga Sheila porque le preocupaba que un hombre extraño la siguiera. Le robó el teléfono y el abrigo, y luego desapareció. Jane continuó su camino a casa, solo para darse cuenta de que el hombre había reaparecido y la siguió hasta el autobús. Se bajó en la parada más cercana a su casa, con la esperanza de llegar a un lugar seguro. Poco tiempo después, Sheila envió a su esposo a buscar a Jane. La encontró en la calle cerca de su casa, pero ya era demasiado tarde. La habían violado. A Jane la violaron a pesar de ser cautelosa. Para empeorar las cosas, los informes sobre los incidentes la culparon en parte por ello. Algunas personas dijeron que si sentía miedo, debería haberse quedado en el autobús y contarle al conductor sus preocupaciones. Esto está mal. Una persona no es responsable de su propia violación porque se bajó de un autobús. La violación en grupo es el resultado de la cultura de la violación, la celebración de la virilidad masculina y la degradación de la feminidad.
¿Te has dado cuenta de que una clase de estudiantes jóvenes suele elegir a un estudiante para molestar? El grupo fortalece sus lazos cuando se une contra un extraño. Desafortunadamente, estas dinámicas pueden adoptar formas aún peores, como la violación en grupo. La violación en grupo sirve como un ritual que fortalece los lazos entre los violadores a expensas de la víctima. En 1991, una antropóloga llamada Peggy Reeves Sunday estudió los aspectos sociales de la violación en grupo. Llegó a la conclusión de que es una forma de que los hombres solidifiquen su identidad masculina a diferencia de las mujeres. También crea vínculos estrechos y les permite obtener la aprobación de sus pares. Bernard Lefkowitz, periodista, señaló que, en la violación en grupo de 1989 de una niña discapacitada, la agresión también permitió a los hombres distanciarse emocionalmente de las mujeres, evadiendo así cualquier inseguridad sobre su destreza sexual o su capacidad para desarrollar relaciones íntimas. Las víctimas de violación en grupo tampoco siempre son mujeres. También pueden ser hombres percibidos como forasteros o como demasiado femeninos. Esto ocurrió en 2012 cuando un grupo de chicos de Colorado viajaban a un torneo de lucha libre. Durante el viaje en autobús, 3 niños mayores ataron a un niño de 13 años con cinta adhesiva y lo violaron con un lápiz. Trágicamente, este no fue un incidente aislado. Los grupos de hombres suelen celebrar su poder de estas formas violentas y perversas. La reacción de la comunidad ante el incidente ilustró lo profundamente arraigada que está la cultura de la violación. Se unieron para apoyar a los violadores. Fueron la víctima y su familia quienes se vieron obligados a mudarse para escapar de las consecuencias de la terrible experiencia. Los agentes de policía contribuyen a la cultura de la violación cuando despiden a las víctimas o se ponen del lado de los perpetradores. Imagina que eres una mujer que acaba de ser violada. Para denunciarlo, tienes que detallar la experiencia a otra figura de autoridad masculina. No es de extrañar que tantas víctimas de violación guarden silencio. Cuando acuden a la policía a veces no les ayuda o no se toma en serio las denuncias de violación. Esto ocurrió en 2010. Después de que un jugador de fútbol estrella llamado Ben Roethlisberger llevara a unas universitarias a una sala VIP de un club. Los emborrachó con tragos y luego se llevó a uno de ellos a la trastienda. 10 minutos después salió llorando, diciendo que él la había penetrado. Sus amigos y ella acudieron a la policía, pero el sargento Jerry Blash hizo poco para ayudarla. Dijo que no estaba claro lo que había sucedido porque estaba tan borracha que no se podía confiar en su memoria. La declaración del sargento Blash negó por completo la declaración de la víctima de que había sido violada. Los propios agentes de policía tienden a ser productos de la cultura de la violación, ya que a menudo se ponen del lado de los perpetradores. Cuando el sargento Blash llegó para investigar la fiesta, inmediatamente fue grosero con la víctima de violación e incluso la llamó perra loca. La acusó de inventar la historia, y pidió disculpas a su violador por tener que investigar, pero dijo que había que presentar una denuncia de todos modos. Otros oficiales llegaron a la conclusión de que la niña había inventado la historia porque Roethlisberger no le prestaba atención. La víctima decidió no presentar cargos porque se dio cuenta de que no podía confiar en la policía. Sin embargo, la historia tuvo un final un poco bueno. Cuando el caso se hizo público, el sargento Blash renunció. Los fiscales tienden a dudar en llevar los casos de violación ante los tribunales. ¿Has visto alguna vez un drama judicial ficticio en la televisión? ¿Conoces esas escenas en las que un abogado defensor grita a los investigadores que no se puede hacer nada sin pruebas? Eso sucede a menudo en los casos de violación. La violación es un delito difícil de probar. Solo una pequeña fracción de los casos de violación llegan a los tribunales. De hecho, según la encuesta nacional sobre victimización por delitos más reciente, solo el 12% de los perpetradores son arrestados después de que se haya cometido el delito. Como la mayoría de los incidentes no se denuncian, pocos casos de violación llegan a la fiscalía. Incluso cuando lo hacen, rara vez funcionan a favor de la víctima.
Un informe del Consejo de la Casa Blanca de 2014 reveló que 2/3 de los casos de violación presentados a un fiscal se desestiman, y eso va en contra de los deseos de la víctima el 80% de las veces. Por lo tanto, solo el 12% de los casos se presentan ante un fiscal, y al menos la mitad se desestiman después. En general, solo el 6% de los violadores van a juicio. La razón es sencilla: los fiscales no quieren seguir adelante con los casos porque rara vez se sienten seguros de que sus pruebas convencerán al jurado, ya que las víctimas de violación suelen ser convertidas en chivos expiatorios por el crimen. Por lo general, optan por no ir a juicio a menos que haya pruebas sólidas de la violación, como imágenes de vídeo o lesiones graves sufridas por la víctima. Ese tipo de evidencia es poco frecuente. Un estudio realizado en 2012 por el Instituto de Justicia de Vera concluyó que esto ocurre porque la carga de la prueba es muy pesada en el sistema de justicia penal estadounidense. La Fiscalía tiene que convencer a los miembros del jurado, y es probable que muchos de ellos tengan un sesgo cultural contra las mujeres guarras. Algunos sectores del movimiento antiaborto tienen una forma extraña de legitimar la violación real. En la premiada película Precious del 2009, una niña de 16 años es violada repetidamente por su padre, lo que provoca 2 embarazos no deseados. Algunos movimientos antiaborto insisten en que ni siquiera a una víctima en este escenario se le debe permitir el despido. Los republicanos estadounidenses extremistas incluso creen que si una mujer queda embarazada, no es posible que haya sido violada. Argumentan que los cuerpos de las mujeres tienen mecanismos biológicos que impiden que los espermatozoides fertilicen un óvulo, si no quieren tener un hijo con una pareja en particular. Este tipo de protección del útero en realidad ocurre en otras especies. Las patas hembras son violadas con frecuencia por patos machos, y han evolucionado hasta tener vaginas en forma de sacacorchos que pueden bloquear el pene de un macho no deseado. También tienen vías falsas por las que pueden desviar los espermatozoides no deseados. Sin embargo, los humanos no tienen nada parecido. Cuando los extremistas afirman que la violación no puede provocar un embarazo, expresan la retorcida lógica de que ciertas violaciones son buenas. Si una mujer queda embarazada, creen que debe haberlo deseado o su cuerpo habría interrumpido el embarazo. Un ex-obstetra llamado John Wilkie escribió un ensayo en 1999, en el que argumentaba que el trauma emocional causado por una violación real impediría la ovulación. Escribió que era casi imposible que una mujer quedara embarazada a causa de una violación. Según él, solo 1 o 2 víctimas de violación reales de cada 1000 podrían quedar embarazadas. Sin embargo, el Colegio Estadounidense de Ginecólogos sostiene que por cada 1000 casos de violación, el número de mujeres que quedan embarazadas se acerca a 50. Tampoco hay forma biológica de que las mujeres puedan controlarlo. El embarazo no debería ser un factor para determinar qué constituye violación. El único factor definitorio es si ambas personas querían o no tener relaciones sexuales. Los medios de comunicación y la industria del entretenimiento perpetúan la cultura de la violación. Hay mucha pornografía en Internet. No es inusual que los clips pornográficos tengan una pareja femenina o masculina completamente pasiva que parece estar soportando el acto sexual, que podría decirse que es una forma de violación en sí mismo. Y no es solo la pornografía la que normaliza la violencia sexual. Los principales medios de comunicación desempeñan un papel igual de importante. Un episodio de 2008 de la serie Mad Men, por ejemplo, presentó una escena en la que el personaje Joanne Holloway fue violado por su novio, Greg. Greg la golpea en el suelo mientras ella protesta, diciéndole repetidamente que se detenga y diciéndole que no una y otra vez. Ella trata de alejarse de él, pero finalmente se da por vencida, mientras su novio la sostiene con la cabeza gacha. Christina Hendricks, la actriz que interpretó a Joanne, se sorprendió al ver cuántos espectadores no percibieron esto como una violación. Hablaban del episodio en el que a Joanne la violaron, entre comillas con los dedos. No entendía cómo podían interpretar la escena como otra cosa que no fuera una violación. La cultura pop refuerza aún más la idea de que las mujeres realmente quieren ser violadas.
Tyler Perry estrenó una película de 2013 titulada Temptation, Confessions of a Marriage Counselor, en la que la protagonista, Judith, se siente atraída por uno de sus clientes, pero se resiste a sus insinuaciones. Cuando se vuelve más persistente y se pone físico, ella le dice que se detenga y trata de luchar contra él, pero él la domina. Entonces, ¿qué pasa? Los dos comienzan a salir y él sigue abusando de ella. La película se mostró a un panel de 100 pastores antes de su estreno y la mayoría la aprobó. Los legisladores y los medios de comunicación progresistas están promoviendo una comprensión nueva y más saludable del sexo consensual. Imagínese si una persona le pidiera permiso a su pareja antes de besarla, luego otra vez antes de tocarla, y luego otra vez antes de meterse juntos en la cama. En el clima cultural actual, mucha gente podría considerarlo extraño o aburrido. Sin embargo, quizás solo sea ser una buena persona. Las comunidades progresistas están promoviendo nuevas ideas sobre el sexo y el consentimiento. Se están alejando de la postura de no significa no promovida anteriormente por las feministas, y se están enfocando más positivamente, y menos a la defensiva en el sí. Ambos miembros de la pareja deben decir que sí para que el sexo sea consensual. En septiembre de 2014, se aprobó una nueva ley en California que otorga ayuda financiera a las universidades que adopten esta norma y eduquen a sus estudiantes al respecto. Según la ley, cada miembro de la pareja es responsable de asegurarse de que el otro dé su consentimiento afirmativo a cualquier actividad sexual. El consentimiento es continuo y se puede revocar en cualquier momento. Los sectores mediáticos progresistas también se están dando cuenta de la tendencia del sí significa sí. Poco después de que se aprobara la ley en California, un programa de comedia romántica llamado The Mindy Project presentó una escena que mostraba sexo consensuado, por ejemplo. Mindy y Danny están teniendo relaciones sexuales cuando de repente Mindy dice, «Eso no funciona». Danny responde que se resbaló, lo que obviamente es mentira. La parte innovadora fue que después de ese comentario, hablan de ello. Danny se disculpa y ambos acuerdan preguntar siempre el uno al otro antes de intentar algo nuevo. Cuando Mindy retiró su consentimiento, Danny se detuvo y discutieron la situación. Si este fuera el estándar, sería mucho más difícil salirse con la suya por violación.